funcionamiento del mecanismo de protección. Y parte de esas dificultades, además de las dificultades operativas, dificultades de toma de decisiones, escasez de personal y otras cosas, hay elementos de funcionamiento interno, de estilos de gestión que terminan impidiendo más que favoreciendo esta labor de protección que debe llevar a cabo el Estado. Eh, Hace un par de años, la Oficina del Alto Comisionado realizó un estudio de diagnóstico que arrojó más, creo que son como 80 recomendaciones para mejorar la respuesta del sistema. Y todavía de esas recomendaciones no hay ni siquiera un plan que garantice que se piensa o que se compromete el Estado a cumplirlas, a pesar de los requerimientos, a pesar de las declaraciones, no han dado pasos concretos hacia ello. Otro elemento que conviene, que vale la pena destacar, atendiendo los 5 puntos que mencionabas, es que la situación de defensores y defensoras, si bien es cierto, por lo menos en los 2 últimos años, no afronta de manera tan abierta la agresividad del Estado, la violencia del Estado, sí está afrontando una serie de violencias que se traducen en homicidios, que se traducen en desplazamientos forzados, que se traducen en exilio forzado para limitar la capacidad o la posibilidad de hacer defensa de derechos humanos en el país. Y no significa que no estemos haciendo defensa, que no estemos haciendo un trabajo desde los distintos sectores, tanto a nivel territorial como en otros niveles organizativos. Jimena mencionaba, por ejemplo, el trabajo de seguimiento de casos, el trabajo alrededor de las sedes y otros, la lucha contra la corrupción y otros que se continúan desarrollando en el país. Sin embargo, todavía este trabajo no se hace en las mejores condiciones. Para atender y para poder afrontar de alguna manera los riesgos que se enfrentan los defensores y defensoras, muchos de ellos, muchas de las organizaciones han optado desde hace algunos años por la adopción y cumplimiento quizá a medias de protocolos internos de seguridad, de protocolos de medidas de protección que van aplicando de manera, pues, eh, quizá a medias en la mayoría de los casos y en otros casos con muy poca disciplina realmente, lo que les coloca también en otras situaciones de riesgo. También y aquí en el país coexisten, además de este mecanismo oficial, algunos mecanismos de sociedad civil, mecanismos de protección de sociedad civil, que tienen una capacidad de respuesta mucho más ágil, que tienen una capacidad de respuesta mucho más intensa, que ha contribuido a salvaguardar vidas y a mantener a muchos defensores y defensoras activos en el ejercicio de sus labores. Por ahí lo dejo por mientras Ramiro está con la mano levantada también. Gracias, Javier. Adelante, Ramiro. Bueno, no, yo levanté la mano para participar enseguida, pero sí muy de acuerdo con lo que plantea, digamos, el compañero eh, Javier. Yo también quiero decir que en el país tenemos pues un sistema de protección eh, para personas defensoras, periodistas, comunicadores sociales, y hay una ley creada en el 2015 que respalda eso. Pero para empezar, desde allí es un sistema que están todas las secretarías de Estado. Pero cuando se trata de reunirse, lo digo porque, bueno, que perdonen los colegas de Honduras, voy a contarlo por mi experiencia.
Eh, yo sufrí un atentado justo el 15 de septiembre del año pasado y para empezar desde allí, el mecanismo de protección emitió inmediatamente un oficio a las diferentes entidades que debían responder. Por ejemplo, a la policía en la ciudad donde yo vivía, le pidió cuatro cosas: que hubiese, digamos, un patrullaje por nuestra casa, que hubiese una escolta asignada a mi persona, que tuviese un policía, digamos, para cuestiones de emergencia, ya un policía asignado, algo así, y darme el número de emergencia del mecanismo. Cuatro recomendaciones en ese oficio. De las cuatro, solo se cumplió la última. Me dieron un número únicamente para que pudiera yo llamar cualquier incidente. Afortunadamente mi organización ASONOC asumió esa responsabilidad de resguardarnos en un lugar seguro, relativamente seguro, pero sinceramente el atentado pues fue bastante fuerte y yo tenía temor, estaba con mi familia en ese lugar y la policía no respondió. Es decir, se giró una comunicación, pero esta entidad, que es la Policía Nacional, no respondió. Ellos dijeron que no iban a descuidar 50,000 personas que están en la ciudad por cuidar una familia. Esa fue su justificación. Qué pena, dicho por la ministra. Y bueno, pues digo que en sí tenemos un sistema que hasta la presidenta está allí. eh, el sistema es coordinado por la Secretaría de Derechos Humanos y en este momento, por ejemplo, la Secretaría de Derechos Humanos está siendo cuestionada. Hay un sector de los empleados que argumentan violación a sus derechos, ¿ya? Y bueno, el día de ayer justamente yo recibí una comunicación de ellos que están dando un poco de apoyo a mi familia y a mi persona, pero dicen ellos, le informamos que en este momento no le podemos dar el apoyo que le estamos dando porque por el problema interno en la secretaría. Y es que hay una toma, no sé cómo llaman en tu país, pero aquí le llamamos toma, que una parte de los empleados han puesto un candado con cadena y no entra nadie allí. Entonces, a raíz de ese problema, muy fácilmente dicen, no podemos dar el apoyo que le estamos dando a usted y su familia. Pero bueno, uno tiene que hacerle frente como puede, solo, o, o qué sé yo, se las tiene que arreglar. No se dispone para las personas defensoras, por lo menos en mi caso, un plan de protección cuando ellos asuman la responsabilidad. Yo vine donde estoy ahora bajo su responsabilidad y pregunté qué protocolo debo seguir yo aquí donde me dejan. Y bueno, no había nada escrito en ese momento. Yo sentí entonces, este es otro elemento, que el personal no posee los conocimientos, la formación, e inclusive ni la sensibilidad para trabajar con personas defensoras. Entonces, es la realidad nuestra, pero también implica una oportunidad. Hay en el país una cantidad de organizaciones que aquí está, ahí mencionaron CIPRODE, ARCA, Cáritas y una cantidad de organizaciones que anhelamos tener un mejor sistema. Las estadísticas dicen que entre el 22 y 23 hubo 23 personas asesinadas por defensa del ambiente o comunicadores, periodistas, y algunos de ellos gozaban de medidas cautelares. Entonces, es nuestra realidad, pero significa también una oportunidad para conformar alianzas como con el instituto para buscar
y hacer algo, porque realmente estamos en una condición de alta vulnerabilidad. Muchas gracias. Gracias, Ramiro. Adelante, enciende tu micrófono, por favor. Sí, me escuchan. Perfecto. Buenas tardes. Es un gusto saludarles. Melvin Orellana de la Central Nacional de Trabajadores del Campo, CNT, aquí Honduras. Y agradecer a Cáritas por la invitación y a los demás participantes. Y me parece que es un tema muy interesante. La verdad es que ser defensor, y creo que no solo en Honduras, sino que ser defensor a nivel de América Latina tiene sus consecuencias, como ya usted lo decía, Rosa, ¿verdad? Lo que hemos estado viviendo. Pero me parece que también han habido algunas cosas que, que se han ido logrando. De repente, cuando decía ahí el compañero, por lo menos en Honduras tenemos una ley, que la ley por sí sola no nos garantiza tanto. Hay un sistema de protección que tampoco nos garantiza tanto, pero esperamos pues que estas cosas tiendan a mejorar. Parece a mí, como dirigente campesino y defensor de la tierra, territorio y derechos humanos, a mí me parece que las alianzas con otros actores son sumamente interesantes, porque cuando unimos fuerzas, somos más fuertes, de hecho. Y, y esta, por así decirlo, esta alianza con actores de otros países nos permite conocer la problemática, pero también posibles soluciones que se puedan buscar o las acciones que podamos hacer para buscar soluciones en conjunto. La experiencia de otros compañeros de otros países, de otras organizaciones, nos fortalece a cada uno de nosotros. Como CNTC, porque así se pronuncia en sigla nuestra organización, hemos tenido, perdón, mucha persecución en años anteriores, pero en estos momentos también enfrentamos algún tipo de persecución porque sabemos que los que se adueñan de la tierra, los que se adueñan del territorio, los que persiguen, los que criminalizan a los campesinos, siempre son gente muy poderosa en los países, grandes corporaciones que tienen que ver en muchos lados. Y alguien mencionó ahí el caso de la compañera Berta Cáceres, una mujer muy entregada a la lucha, muy ejemplar, que sembró una semilla de inspiración, de lucha muy fértil, pero lo que sufrió, o sea, al grado de arrebatarle su vida por parte de estas grandes corporaciones. Entonces, lo mismo nos toca vivir a nosotros los campesinos, con los productores agroindustriales de la palma africana, en el sector de la Guam, en Colón, de Atlántida, Progreso, Cortés, los proyectos extractivistas en otros lados del país. Entonces, me parece muy interesante, estoy muy agradecido que nos hayan tomado en cuenta para aprender de las ideas, de las experiencias de cada uno de ustedes. Compañeros y compañeras, un saludo. Muchas gracias. Jimena ha hecho un aporte en el chat.
que yo quisiera leerlo para todos. Dice, lamentablemente me tengo que retirar a las 3. Comparto uno. No hay protección real. Ejemplo, el compañero Christopher, que está aquí, así como Norma Rodríguez, madre de Keila Martínez, víctima de feminicidio en una posta policial. Ella anda en transporte público cuando viene a Honduras. Toda su familia tuvo que salir en exilio. 2. Los temas más complejos no forman parte de las líneas de apoyo de la cooperación internacional, como ser sede y violencia contra la mujer. No hay recursos para estos temas. Intentamos articular, yo he tenido intentamos articular, yo he tenido la oportunidad de trabajar de la mano con ASONOC, ARCA y Cáritas de los que están aquí. 4. Como bien dice el compañero, la Secretaría de Derechos Humanos tiene problemas muy graves desde lo interno. Se perciben violaciones a los derechos de los propios empleados. 5. El sistema democrático se está debilitando, cortado por los poderes reales y fácticos y el propio Estado. Cada gobierno aprende del anterior a cómo dividir y a callar las voces. La sociedad civil, movimientos sociales, si no están apegados me perdí. Si no están apegados a la agenda del gobierno, no tiene espacio de acción. Nos han robado las calles y otros espacios cívicos ciudadanos. Una democracia débil es igual menos derechos humanos. 6. En lo particular, no siento confianza en los mecanismos de protección, menos en la Policía Nacional, la cual se encuentra al servicio del crimen organizado. 7. Estamos en un estado de indefensión. 8. La violencia contra las mujeres no importa en el gobierno de la primera mujer presidenta, difamación, etc. Me parece muy importante este esfuerzo y espero poder participar en futuras reuniones con ustedes. Muchas gracias, Jimena. Creo que hay una buena síntesis ahí es natural que cuando no hay respuestas efectivas, lo primero que se sacrifica es la confianza. Y eso lo entendemos perfectamente. Christopher, tienes la palabra. Gracias. Bueno, la verdad es que gracias por el espacio, por tomarnos en cuenta para esta reunión y esta sistematización que va a ser un resumen de lo que pasa en Honduras en derechos humanos, porque la situación es sumamente compleja y es una rama interminable de situaciones y categorías de violencia que se sufren desde los movimientos sociales, que, bueno, tomaría mucho tiempo. Así que yo me centro ahorita más que todo en como organización, lo que ha sucedido. El año 2023, Arca cerró con 125 ataques. Fue el año que más ataques recibimos. El 20 de agosto del 2023, o sea, el año pasado, nos otorgaron medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a 11 personas de Arca y no fue en el umbral de relatos que presentamos a la comisión, sino de pruebas fehacientes de los casos. Hubieron 4 atentados, hubo criminalización contra una compañera por parte del propio juzgado de letras en Tegucigalpa, ataques desde el Ministerio Público, amenazas de muerte. Presentamos videos, fotografías, números de teléfono, fotografías de los vehículos. Todo lo presentamos al mecanismo de protección y interpusimos 15 documentos de denuncia ante el mecanismo, incluso con las fotografías de las personas que nos habían hecho los atentados. Después de que nos otorgaron medidas cautelares, el mecanismo de protección, y lo digo con nombre y apellido, en coordinación del director Rodolfo Zamora, propusieron por unanimidad del comité técnico reducirnos las medidas que ellos mismos habían propuesto, aún después de la aprobación de las medidas cautelares. Eso es inaudito y es totalmente indignante
porque el mismo Estado, a pesar de que en sus informes, en su último informe, reconoció un aumento bastante alto en los ataques contra la organización, o sea, en el coeficiente de riesgo que maneja el mecanismo, aún así dijeron, vamos a reducir las medidas que ellos mismos habían propuesto. Incluso una de las medidas que quitaron, y esto es súper ridículo para un mecanismo de protección, habían propuesto un estipendio para transporte de las personas que consistía en 32 lempiras a la semana por persona. Eso no cubre ni 2 taxis colectivos para toda una organización, porque medidas cautelares tenemos 11, pero en el mecanismo estábamos 23 en ese momento, ahora hay más. ¿Cómo es posible que propongan? Es insultante y es una forma, además de desprecio contra nuestra labor de defensoría de derechos humanos, que dicho sea de paso, el Estado se beneficia con lo que hacemos. Este Estado y esta república existe porque habemos personas y habemos organizaciones que nos indignamos con lo que sucede. Si no, esto ya estuviera peor como país. Y aún así el Estado, a modo de traición, teniendo las herramientas, todas las herramientas posibles, ha tomado la decisión de colocarnos en desprotección, aun cuando hay un pronunciamiento de la Comisión Interamericana, aun cuando incluso en octubre del año pasado, la propia relatora de Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo una publicación haciendo un llamado al Estado de Honduras para que aumentara la protección hacia mi persona. Lo hizo público, lo hizo en redes sociales. Hubo un pronunciamiento de 55 eurodiputados del Parlamento Europeo que el Estado ignoró completamente. Entonces, ya cuando hay pronunciamiento, incluso de organismos internacionales de alto nivel, que ni siquiera son organizaciones, sino que son organismos a los que Honduras está suscrito como país o tiene algún tipo de relación diplomática importante, no le hacen caso, ¿qué podemos esperar? Hemos ido al mecanismo, la última medida que nos aprobaron y que no tuvo ningún efecto fue el 12 de diciembre del 2022. Desde entonces no hemos visto una tan sola acción del mecanismo. Para que tengan una idea, nuestro expediente tiene más de 540 páginas de pruebas sobre situaciones de riesgo. Nosotros lo tenemos en físico y no pasa nada. Yo personalmente, y lo digo con toda sinceridad, no veo en qué ha avanzado el mecanismo. No puedo decir que hay algo positivo en el mecanismo, porque no lo hemos visto de ninguna forma. Según el último informe que habían publicado, que incluso nos invitaron para la exposición de ese informe, solo 8 organizaciones tienen medidas en funcionamiento, de 64, si mal no recuerdo el número, de 64 en cola, esperando sus medidas de protección, que imagino que ahí está el caso de Ramiro también, el caso de nosotros y otras personas. Entonces, ¿cuál es la excusa que dicen? Y esa es una barrera que siempre ponen, que el presupuesto solo es de 32 millones de lempiras. Por favor, si es que la ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque, tiene un presupuesto más alto para los viajes internacionales que hace. Es mucho más alto el presupuesto para eventos nacionales e internacionales que para el propio mecanismo de protección. Y ojo, porque de esos 32 millones, ahí también se deduce el salario de los empleados del mecanismo de protección. Entonces, esa crisis que tiene también recientemente, que no es una alegación de vulneración ni violación de derechos humanos, son situaciones reales, tangibles y probadas de cómo la ministra de Derechos Humanos ha tratado mal a los empleados y un sinfín de situaciones. Entonces, es para mí, en mi entendimiento de lo que se suponía que era el plan bicentenario que presentó el Partido Libre antes de ser gobierno, hablaban de un proceso refundacional que involucraba la reestructuración del poder ejecutivo. Entonces, yo digo que es un despropósito de la refundación tener funcionarios que, como decían los compas aquí, no tienen ni sensibilidad para reconocer cuáles son las situaciones de los defensores. Entonces, no es posible que el año pasado Honduras haya vuelto al primer lugar del mundo como el país con más asesinatos contra defensores ambientales per cápita.
a nivel mundial, que eso pasó anteriormente en el 2017, en el periodo de la dictadura. ¿Qué excusa hay ahora entonces? ¿Qué excusa hay? Hay muchísimos ingredientes y muchísimas situaciones complejas que entendemos que el gobierno y cualquier institución interna del Estado que quiera hacer cambios tiene obstáculos grandes. Eso lo reconocemos, pero también reconocemos y denunciamos cuando está en la voluntad de una institución y no lo hacen. Y cuando el Estado no garantiza un derecho humano, el Estado entonces es el que viola ese derecho humano. Y esa es la situación que se está viviendo ahorita en nuestra organización. Parte de lo que pasa en Honduras en general es nuestra perspectiva como espacio. Y también lo último que quiero mencionar, que no es público todavía, pero para que tengan una idea, incluso las personas que no son empleadas de la Secretaría de Derechos Humanos, que fueron a unos minutos a saludar a las personas que tienen la toma en la Secretaría. 5 de esas personas ya fueron denunciadas en el Ministerio Público por la misma Secretaría de Derechos Humanos. Y esas 5 personas son personas defensoras de derechos humanos históricas en Honduras, que no vienen de ayer, que vienen de décadas de luchar. Esa es la situación en la que estamos ahorita. Muchas gracias. Gracias, Christopher. Dice también Jimena que lamenta no haber alcanzado a ampliar el caso de Norma Rodríguez, quien al igual que Christopher ha padecido pues como la misma desidia en el parte del mecanismo. Comparte lo que han dicho los demás compañeros. Y un último comentario que hace es que los pocos beneficiarios que sí tienen respuesta del mecanismo, porque son cercanos o son del partido en el poder. Creo que esto nos da algunos elementos interesantes para poder tener esa radiografía de la complejidad eh, y del estado, digamos, de la protección de los actores cívicos en riesgo en Honduras. Exactamente, creo que la poco honrosa denominación de ser el país con alto riesgo para defensores ambientales pone a Honduras en la propuesta a nivel continental, porque somos conscientes que Honduras tiene una tradición de luchas por la defensa del territorio, pero también una tradición de afectación a las personas que defienden el territorio y el medio ambiente. Creo que pues eso determina de alguna manera con mucha claridad que este enfoque en el caso de Honduras es fundamental. Y yo quisiera complementar con una pregunta a la anterior. Eh, yo sé que es ciertamente a veces caemos un poco en la desesperanza, en la desconfianza, pero ¿por dónde creen ustedes que se podría ir abriendo paso a una alternativa real, efectiva? Es decir, desde la misma sociedad civil, es desde fortalecer más los mecanismos de autoprotección en las comunidades, o habría que empezar a generar algún tipo de condicionantes de carácter mucho más eh, jurídico para dar seguimiento a la inaplicabilidad de la política o del mecanismo. Es decir, ¿dónde sienten ustedes que podría haber un nicho de oportunidad en el caso de Honduras para abrir posibilidades, para abrir oportunidades? Porque lo que necesitamos es vislumbrar con la ayuda de quienes están en los distintos niveles de la protección, en los distintos ámbitos de la protección, vislumbrar por dónde podríamos sí empezar a destrabar, desbloquear, a generar procesos de respuesta un poco más claros. Adelante. Sí, mira, hemos planteado en las distintas sesiones del Consejo la necesidad primero, de fortalecer el mecanismo. El mecanismo, creo que tomamos una decisión política desde quienes estamos ahí en representación de sociedad civil, de apostarle al mecanismo. Y hemos recomendado varias cosas. Una de ellas es crear un enlace
establecer convenios de cooperación con los mecanismos que manejan las organizaciones de sociedad civil para que estos hagan la primera respuesta. Y mientras los procesos burocráticos hacen que funcione el mecanismo. También, y yo creo que en esto debemos poner un poco los pies sobre la realidad. En el país no ha habido nunca, y todavía no hay, una voluntad política fuerte, sostenida y sustentada en evidencias, particularmente presupuestarias y de política pública, para promover o proteger los derechos humanos. O sea, creo que lo mejor que hemos visto en algunos de estos casos es que por lo menos en los últimos 2 años no ha habido agresiones, por lo menos muy, muy abiertas, desde las autoridades policiales y militares, que no significa que no las hay, pero no haya sido una acción de Estado de amenaza o de agresión directa contra actores que se expresan en público. Sí, hay algunos elementos, como lo que ya he mencionado, que está pasando actualmente en la Secretaría de Derechos Humanos, de intentos de represión contra los empleados que están haciendo protesta. Han habido expresiones de distintos sectores, incluyéndonos, para hacer un llamado al diálogo y hacer un llamado incluso a la Presidencia de la República para que ponga manos en el asunto y ayude a destrabar el problema de la Secretaría. Pero el asunto no solo es de Secretaría, sino que aquí también estamos frente a un problema un poco más amplio en materia de seguridad. En materia de seguridad le hemos apostado desde hace más de 20 años a la represión y hemos hecho muy poco de prevención. E incluso algunas de las cosas que se han hecho de prevención estuvieron mediadas por la corrupción también. Entonces, creo que es importante que desde la sociedad civil, pero también con participación de otros actores, incluyendo la posibilidad de que este esfuerzo interamericano pueda de alguna manera aportar a la discusión, al diálogo y a la adopción de medidas, creo que vale la pena apostarle a la prevención en el trabajo de los defensores. Es necesario fortalecer las organizaciones que hacen defensa, medio ambiente, recursos, tierra, territorio, para que puedan realmente tener planes y protocolos de seguridad, pero más que tenerlos, que los cumplan. Y a veces es bastante complicado esperar que los cumplan cuando son movimientos que se autofinancian, ¿verdad? A partir de los propios compromisos internos para hacer sus acciones. Pero creo que vale la pena que puedan tener apoyo, soporte técnico, soporte económico para mejorar su capacidad de autoprotección. Porque además no hay que desconocer que vivimos en una Latinoamérica de muchas violencias y que no solo es la violencia de Estado y no solo es la violencia explícitamente dirigida contra un defensor o defensora que nos puede afectar, ¿no? También hay otras violencias que terminan impactando en la vida de defensores y defensoras, incluyendo a veces la violencia machista que existe también en el sector y que afecta muchísimo en el país. Entonces, creo que ese sería un punto, ¿verdad? Fortalecer el mecanismo, fortalecer las organizaciones y fortalecer o crear tejido entre sociedad civil y Estado, independientemente de quién esté al frente del gobierno, para poder echar a andar y hacer que funcionen las instituciones públicas. Y lo otro es que es necesario, de alguna manera, exigir a los gobiernos
a este gobierno que asigne más recursos de los que está asignando para el funcionamiento del mecanismo de protección, considerando las situaciones que existen en el país. Solamente. Muchas gracias. Ramiro. Muchas gracias. También de acuerdo con el colega, pero también no estamos en cero, hay que partir de lo que tenemos, porque ya se mencionó, creo que Christopher, uno de los colegas mencionó ahí, no sé si fue Christopher o fue Javier, quien de ellos mencionó que la OANUD hace 2 años hizo un diagnóstico y ahí está ese documento que recoge una serie de debilidades por donde podría el mecanismo empezar a mejorar. Recientemente, otra cantidad de organizaciones que tuvieron una audiencia con la CID también presentaron una serie de propuestas a la CID eh, que van encaminadas a mejorar, digamos, el funcionamiento del mecanismo. Entonces aquí hay otro elemento que yo quiero aportar y es que hay que eh, conformar alianzas, solicitar apoyo, así como a la CIDH, a la OACNUD, que son entidades internacionales que, quieras o no, tienen influencia ante estas instancias de gobierno. Porque el problema es que, yo no sé, la secretaría, hay gente que se deja ayudar, que se deja apoyar, pero hay otras personas que no se dejan ayudar. Y entonces se necesita hacer como cierta presión, una influencia fuerte nacional y con el acompañamiento de instancias internacionales para poder generar esos cambios, ¿ya? Y ya se ha identificado la necesidad de presupuesto. Eh, Eso, no sé, haciendo la influencia ante finanzas, ante la misma presidenta, se puede lograr aumentar, pero si el engranaje de la secretaría no está bien, digamos, oxigenado en buenas condiciones, se les puede asignar mucho más dinero y habrá mucho más derroche de recursos. Entonces, yo me apuntaría, pues, partir de lo que tenemos, de los documentos que se han generado, estas organizaciones que ya han hecho esfuerzos para documentar ciertas propuestas y el tema de alianzas, incluidos ustedes como instituto que se pudieran sumar. Gracias. Muchas gracias, Ramiro. Christopher. Yo tengo que retirarme en un momento, pero sí quería comentar de que comparto lo que decía Ramiro sobre que hay puntos de partida, hay discusiones avanzadas, hay propuestas y tanto de organizaciones individuales como de personas como colectivas. Cada comité técnico realmente que se hace en el mecanismo ya lleva una serie de propuestas porque cada organización presenta su pliego de medidas propuestas al Estado. O sea que desde ahí el Estado ya tiene bastante material para poder hacer una metodología, un resumen de qué es lo que se necesita. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que debería existir más autonomía por parte del mecanismo de protección. Mientras siga atado de esa manera normativa desde la Secretaría de Derechos Humanos, va a seguir ocurriendo lo que pasa ahora mismo. Es cierto, no solamente es un tema de secretaría, pero hay que entender el engranaje del Estado. Y lastimosamente no vamos a vivir en este momento una etapa en donde el Estado colabore con la lucha contracultural para derribar el patriarcado y el racismo.
No dudo mucho que ocurra eso, pero en lo que le corresponde institucionalmente al Estado, creo que un punto de partida fundamental es que el mecanismo tuviera mayor autonomía y que el Consejo Civil del Sistema Nacional de Protección, que justamente son personas defensoras de derechos humanos las que están ahí, tengan mayor poder de decisión y mayor influencia sobre las decisiones del mecanismo. Ahorita que la Secretaría está en crisis, por ejemplo, y el mecanismo no responde, si el mecanismo tuviera más autonomía, podría funcionar, claro, con mayor presupuesto. Y otra cuestión, por último, es de que no estoy de acuerdo y nunca he estado y nunca vamos a estar de acuerdo en que la Policía Nacional, el Ejército, el Ministerio Público, la Procuraduría sean votantes en el comité técnico, porque siempre votan en contra de todas las medidas de protección que las personas proponen. Siempre sucede eso. No importa qué tan pequeña sea la medida, la Policía Nacional y estas instituciones mandan un representante que no tiene experiencia, que no conoce derechos humanos, y ahí viene otra línea, que las personas representantes en el comité técnico ni siquiera tienen formación en derechos humanos. Entonces, ¿qué podemos esperar para que entiendan lo que las personas les están explicando? No tienen sensibilidad y tampoco tienen el conocimiento técnico ni teórico para poder entender las situaciones. En el último comité técnico llegó una persona que tenía 40 días de haber ingresado a la policía y votó por medidas de una organización que tiene años de trabajar. Eso es totalmente desproporcional e ilógico. Esas tres propuestas dejaría yo. Gracias, Christopher. Pues yo realmente siento que hay una complementariedad entre las propuestas que ustedes han cursado, que nos han hecho. Creo que eh, hay elementos comunes, algunas particularidades, pero que son muy complementarias entre sí y que ayudan a vislumbrar la importancia de que se atienda el asunto como un tema de enfoque, que tiene que movilizarse el enfoque desde donde se afronta la protección, eh, y que en sus distintos componentes se trabaje como un sistema, o como un ecosistema mejor, y que tenga la capacidad de reconocer qué es la prioridad. La mayor prioridad es la vida, y que en virtud de eso tenemos que encontrar la capacidad y los mecanismos para decir, hay que hacer una primera respuesta, y esa primera respuesta, ¿quién la puede hacer y qué se necesita para poderla hacer bien? Y en qué momento deben entrar las instituciones con estos niveles de autonomía que está planteando Christopher, con estos niveles también de capacidad mínima necesaria para poder, pues, asumir el rol que les corresponde, y por supuesto para contar con los mecanismos, los instrumentos y el soporte legal que les permita dar verdaderas garantías y no pañitos de agua tibia. Creo que en eso recojo como los aportes que ustedes han hecho, por supuesto con una fuerza también en la importancia de enfrentar la impunidad, y ahí todo el tema de justicia es muy importante también. Christopher, ¿volviste a levantar la mano? ¿Quieres decir algo más o se te quedó arriba? Solo un pequeño detalle, es de que la última vez que fuimos al mecanismo nos dijo que no podían cubrir las medidas y que como no las podían cubrir, entonces buscáramos organizaciones no gubernamentales para que nos ayudaran. Y eso es grave, porque es el Estado de por sí que ya se está planteando que la República de Honduras desaparezca en el 2050 y empieza a renunciar con garantías constitucionales incluso. O sea, decirnos, vaya, busquen ayuda a un sector que no es el Estado, es decirnos, nosotros no nos vamos a hacer responsables. Y decírnoslo en la cara es todavía más grave. Entonces, lo comento porque entonces cuando hablamos del apoyo de organizaciones internacionales, que no son organismos, organizaciones internacionales, hay que plantear también esa dinámica que tiene que existir, donde las organizaciones le recuerden constantemente al Estado de Honduras sus deberes y sus límites al momento tanto de proporcionar protección como de aplicar justicia, porque no funciona el mecanismo, pero sí funcionan los métodos del Estado para criminalizar, por ejemplo. La policía nunca hace patrullajes por las casas nuestras
cuando lo hemos solicitado, pero sí mandó 75 policías la última vez que tuvimos una reunión con una empresa que tenemos una disputa por la contaminación de un río, y lo hicieron porque tenemos pruebas por petición de la empresa en solo 2 horas, porque la empresa, el dueño de la empresa, el cuñado de él es el jefe de logística de la Policía Nacional. Ese tráfico de influencias no puede seguir pasando. Entonces, es, como les decía al inicio, es un tema súper complejo, pero recordar al Estado que no puede renunciar a sus deberes y que no puede enviarnos a organizaciones no gubernamentales para buscar protección que al Estado le corresponde. Gracias. Muchísimas gracias. Pues yo creo, Mario, que vamos cerrando. Yo de verdad que estoy profundamente agradecida con estas resonancias, aportes, reflexiones que ustedes nos hacen, con el firme compromiso de que van a estar presentes estas reflexiones en las discusiones que se den en el encuentro internacional y, por supuesto, con la firme intención de darle continuidad, es decir, no es un evento aislado, es un proceso lo que queremos echar a andar y en ese sentido recogiendo y fortaleciendo lo que hay. Muchas gracias. Mario, tienes el micrófono cerrado. Hoy sí. Gracias, Rosa Inés. Y bueno, y gracias a cada uno de ustedes porque definitivamente el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio que hacen, en este caso, en el tema de Defensoría de Derechos Humanos, es muy valioso. Y creo que sin ustedes no estaríamos evidenciando la realidad de nuestro país en diferentes perspectivas. Y como ya mencionaba Rosa Inés, esta labor que ustedes han podido compartir con nosotros, pues la idea no es dejarla ahí resguardada o archivada, es poderle dar un trabajo más trascendental y, como mencionaba también la misma Jimena, que podamos seguir siendo parte de la construcción de estos insumos. Agradecerles por su presencia, a Christopher, a Ramiro, a Javier y a los demás participantes que estuvieron en esta reunión, porque vamos a seguir en comunicación. Desde luego, vamos a mantener este enlace para que seamos pues partícipes de esos próximos pasos a dar. De mi parte, en nombre de Caritas de Honduras, estamos pues agradecidos con ustedes por el tiempo dedicado y sobre todo pues a fortalecer nuestras relaciones políticas entre organizaciones. Muchísimas gracias a ustedes.